Bueno, ahí lo pueden visualizar, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, vamos a seguir entonces. Estábamos viendo distribuciones de probabilidad continua. Habíamos visto el modelo uniforme y también habíamos visto el modelo normal, que es uno de los más importantes, digamos, porque es uno de los que tienen de las distribuciones continuas que tienen mayor aplicabilidad. Habíamos visto que se distribuía la distribución, presentaba una forma de campana, y también habíamos visto ciertas características de esa curva, ¿no es cierto? Habíamos visto que tiene una media, por ejemplo, una media y tiene dos puntos de inflexión, que es donde cambia de concavidad la curva. Eso es algo que se estudia en el análisis matemático, pero ese cambio de concavidad tiene que ver con un cambio en la pendiente de la tangente en el punto. Se refiere a eso. Nosotros lo que vamos a estudiar de esta curva es que hay un cambio de concavidad en mu menos sigma, mu más sigma, que serían, a ver si está la gráfica, por ejemplo en esta curva. En esta curva normal tenemos mu, que es la media, o la esperanza, que es lo mismo, en particular en la normal lo designamos así como esperanza, es el punto más elevado de la campana, y estos dos otros puntos que están sobre la curva son los llamados puntos de inflexión. Ahí hay un cambio de concavidad, por eso se les llama punto de inflexión. Habíamos visto la familia de curvas, tenemos infinitos mu, infinitos valores de desviación estándar. Habíamos dicho que en una distribución normal los parámetros eran mu, que era la esperanza o la media, que era el punto más alto de la campana, y sigma es otro de los parámetros. Entonces, dependiendo de ese par de valores, la campana podía tomar estas formas gráficas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la gráfica verde es una curva con muy poca dispersión. Casi todos los valores están muy cercanos a la media, a mu. Pero fíjense cómo la curva negra, roja o azul se hace más chata y más ancha hacia los costados. Quiere decir que tienen mayor dispersión. Ven que sigma se hace mayor. Entonces, bueno, eso viene a mostrar que la campana se achata y se alarga. A ver, me están avisando que están para entrar. Bueno, entonces, ese es el análisis que habíamos realizado sobre la campana de Gauss. Ya lo habíamos visto entonces. También habíamos visto esta familia de curvas, que es lo mismo. Por ejemplo, esta familia de curvas, todas tienen la misma media, cero, fíjense, o esperanza, y cómo es que presentan distintos valores de desviación estándar. Fíjense que la curva fucsia tiene mayor desviación estándar, y fíjense cómo los brazos de la curva fucsia están por fuera. Quiere decir que es más abierta y los valores están más dispersos. En esta otra familia de curvas simplemente habíamos dicho
todas fíjense que tienen la misma desviación estándar, por eso tienen la misma amplitud, pero bueno, lo que se puede ver acá es que la esperanza, son distintas las esperanzas. Hay una que está centrada en -1, que es la roja, la azul está centrada en 0 y la fucsia está centrada en 1. Bueno, esas serían algunas de las familias de curvas de familia que vimos. Todo esto lo habíamos visto, no voy a volver porque si no, no vamos a llegar. También habíamos visto que a la variable aleatoria x la estandarizábamos como una variable aleatoria z. ¿Por qué la estandarizábamos? Porque al existir infinitos pares de valores de mu y sigma, es imposible tener infinitas tablas, porque los valores de variable aleatoria se buscan en las tablas. A mí me dan como dato mu y sigma, y yo voy a la tabla, que en general están al final de los libros, al final del libro de Canavos, que ustedes lo tienen en el aula virtual, van a ver que están las tablas. Como no es posible tener infinitas tablas, es que se estandariza. Entonces directamente yo sé que mu siempre va a ser 0 y sigma va a ser 1. Entonces así es posible poder encontrar el valor de la variable z estandarizada. Pero bueno, nosotros lo vamos a trabajar con R. Habíamos hecho, creo que un ejercicio, si mal no recuerdo, sí, habíamos hecho este ejercicio. Y fíjense entonces cómo es que habíamos visto que podíamos resolver con R estos ejercicios. Nos dan mu, nos dan sigma, que son los parámetros, y nos piden un valor de probabilidad dentro de un intervalo, por ejemplo. Entonces, fíjense, en este caso en particular, cómo fue que para el intervalo hacemos esta resta, hacemos esta diferencia. Es el mismo razonamiento que hemos hecho en los ejercicios anteriores. Sabemos que el comando entonces es norm, y cuando trabajamos con acumulada será pnorm. Bueno, todo eso lo habíamos visto. Entonces vamos a seguir con el modelo gamma. También creo que lo habíamos ahí visto el modelo gamma, ¿no es cierto? No recuerdo bien. Pero, ¿qué particularidad tenía este modelo gamma? Bueno, tiene la particularidad que la variable aleatoria x son siempre no negativas. Es decir, para trabajar con el modelo gamma, vamos a ver que x siempre es positiva y además tiene una distribución asimétrica a derecha. Este modelo, entonces, al ser x positivo, siempre voy a estar trabajando en el primer cuadrante del eje cartesiano. Era una gráfica que se caracterizaba porque siempre partía de 0. ¿Qué quiere decir asimétrica a derecha? Bueno, es una gráfica que presenta una cola a derecha. Y no sé si recuerdan, ya lo vamos a ver, a medida que estiro la gráfica, se va pareciendo a una campana de Gauss. Tiende a ser un poco más simétrica, pero siempre es asimétrica. ¿Qué más dice acá? La mayor parte del área abajo, la función de densidad se encuentra cerca del origen y la función de densidad disminuye gradualmente cuando x aumenta, porque no sé si recuerdan que iba descendiendo, era decreciente, a eso se refiere. Entonces, por ejemplo, ¿para qué casos yo puedo utilizar este modelo? Cuando los intervalos de tiempo, por ejemplo, para el intervalo de tiempo entre dos fallas. El ejemplo que acá dice, los intervalos de tiempo entre dos fallas del motor de un avión
posee una distribución de frecuencia sesgada que puede modelarse con dicha distribución gamma. Estas juegan un importante papel en la teoría de colas y problemas de confiabilidad. Bueno, ya había mencionado algo de eso. La teoría de colas es, por ejemplo, cuando se realiza un análisis o un estudio entre los tiempos de llegada, por ejemplo, a la caja de un supermercado. Hay todo un estudio respecto de los tiempos en los servicios. Bueno, con este modelo gamma podríamos trabajar problemas de ese tipo también. Entonces, recuerdan que al igual que todos los modelos de distribución continua, presentan una función de densidad, f de x minúscula, que ya habíamos visto que no es un valor de probabilidad, sino que es su función de densidad. Tiene esta expresión y tiene dos parámetros muy característicos que son alfa y que son beta. A alfa le llamamos parámetro de forma y a beta le llamamos parámetro de escala. ¿Qué otra característica importante tiene este modelo? Bueno, que en su función de densidad encontramos gamma de alfa, la función gamma. Gamma de alfa se estudia en el análisis matemático y hace referencia al factorial. Hay todo un desarrollo matemático, pero por ejemplo, si alfa valiera 5, gamma de 5 es igual a 4 factorial, es decir, le resto una unidad a alfa. Bueno, como pueden ver acá, hay características de este modelo. X es siempre positiva, mayor que 0, alfa es mayor que 0 también y beta también. Tanto X como alfa y beta siempre toman valores positivos. Nunca no toma valores negativos nunca. Bueno, la función gamma, que es esta que está aquí abajo, que tiene toda su demostración en el análisis matemático, se modela mediante esta función. Es una expresión que se deduce de una integral y es igual a la integral desde 0 hasta menos infinito de x por alfa a la menos 1 por e a la menos x. Entonces, fíjense, está demostrado que gamma de alfa más 1 es igual a alfa por gamma de alfa. Y cuando alfa es un entero positivo, que es lo que yo les acabo de mencionar y que es lo que nosotros tenemos que comprender para poder resolver este tipo de funciones, porque a veces nos va a tocar reemplazar los valores en la expresión, es simplemente que gamma de alfa más 1 es igual al factorial de alfa. Es decir, gamma de 5 es igual al factorial de 4. Eso es todo lo que nosotros tenemos que reconocer para poder resolver esa función. También está demostrado que gamma de 1/2 es igual a la raíz de pi. Hay toda una demostración en los libros también. Entonces, también habíamos visto esta familia de curvas, ¿no es cierto? Fíjense que tenemos parámetro de forma, que es alfa, y parámetro de escala, que es beta. Vemos como la gráfica roja, que es alfa 1 y beta 1, vemos que es estrictamente decreciente. Eso significa, estrictamente decreciente. Y vemos que, por ejemplo, cuando beta aumenta, es como que se va estirando y de alguna forma se va pareciendo más, un poco más, a la campana de Gauss, en este caso. Pero la roja es estrictamente decreciente. Juntos, tanto alfa como beta juntos en combinación, cuando trabajan, dan distintas
familia de curvas, como estas que vemos acá. Bueno, perdón. Bueno, esta también es otra familia de curvas. Tenemos beta igual a 1, perdón, siempre beta vale 1, y vemos que alfa es mayor o igual que 1. La línea negra, entonces, es estrictamente decreciente. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había un modelo que le llamábamos exponencial, que cuando alfa era igual a 1, se transformaba en el modelo exponencial gamma? Por eso la negra, fíjense, en ese caso particular, alfa 1 y beta 1, es estrictamente decreciente y es la gráfica de la exponencial. Ya vamos a ver que la distribución exponencial es estrictamente decreciente. Bueno, acá da otros ejemplos. Siempre beta es igual a 1 y fíjense cómo todas las gráficas son estrictamente decrecientes. Más familia de curvas. Bueno, beta se denomina parámetro de escala para valores distintos de 1, alargan o comprimen la función, en el caso de beta. Cuando beta cambia, entonces se alarga o se comprime la función. Eso es lo que está mostrando esta gráfica, que lo muestra más claramente. Al tomar diversos valores beta, y fíjense que alfa en este caso siempre vale 2, pero al tomar distintos valores beta, veo cómo se alarga o se comprime la función. Esta diría que es la gráfica más clara para interpretarlo, ¿no es cierto? Entonces, al igual que todos los modelos de distribuciones continuas, tenemos una fórmula para la esperanza y una fórmula para la varianza. En este caso, alfa de x será alfa por beta, y la variable será alfa por beta al cuadrado. Es sencillo, es bastante sencillo. Entonces, creo que habíamos hecho también este ejemplo, pero lo repasamos rápido. Dice, en una ciudad el consumo diario de energía eléctrica en millones de kilowatt-horas es una variable aleatoria que tiene distribución gamma con parámetros alfa igual a 3 y parámetro de escala beta igual a 2. Entonces, siempre lo primero que tengo que hacer es definir la variable en estudio. En este caso, y que estamos en distribución continua, está haciendo referencia al consumo diario de energía eléctrica en kilowatt-horas. Las unidades también hay que colocarlas. Entonces, como verán, los kilowatt-horas, ese consumo de energía, que es un valor de potencia, ¿no es cierto?, es una variable continua. Entonces, X se distribuye según una distribución gamma con parámetros alfa igual a 3 y beta igual a 2. ¿Qué pide? Dice encontrar la probabilidad de que en un día determinado, en un día cualquiera, el consumo diario de energía exceda los 12 millones de kilowatt-hora. Bueno, acá no lo menciona, pero lo primero que estamos haciendo acá, en esta primera presentación del ejercicio, es plantear la función de densidad. Dijimos que f de x era igual a 1 sobre beta a la alfa por gamma de alfa, por x a la alfa menos 1 por e a la menos x sobre beta. Y simplemente lo que vamos a hacer para poder dejar planteada la función de densidad es reemplazar los valores. Fíjense, beta es igual a 2, es decir que me quedaría 2 a la 3 en el denominador.
2 a la 3 por gamma de alfa. Si alfa vale 3, gamma de 3 es igual al factorial de 2. Entonces, si hacen el factorial, si hacemos 2 a la 3 por el factorial de 3, de 2, perdón, les va a dar 16. Entonces me queda 1 sobre 16 hago por x a la alfa menos 1, que será 3 menos 1, que es 2, por e a la menos x sobre 2, que es beta, ¿no es cierto? Para x mayor que 0. Esa es la condición. Entonces ahí ya dejé planteada mi función de densidad. Luego, si me pide el punto A, me pedía encontrar la probabilidad de que en un día determinado el consumo diario de energía exceda los 12 millones de kilowatts. Exceda quiere decir la probabilidad de que X sea mayor que 12. Bueno, si lo resolvemos con integrales, que lo pueden hacer con la calculadora, pero dijimos que lo íbamos a trabajar con R, ¿cómo nos quedará? Nos quedará entonces 1, que es el total o el 100%, menos la función de densidad integrada desde 0 hasta 12, porque yo ahí resto la acumulada hasta 12. Es lo mismo, porque esta integral, ¿qué es lo que me da desde 0 hasta 12? La acumulada hasta los 12 kilowatt horas, ¿no es cierto? Entonces, si a 1 le resto la acumulada hasta 12, obtengo el valor de probabilidad. Entonces, voy a hacer la integral desde 0 hasta 12 de 1 sobre 16 por x al cuadrado por e a la menos x sobre 2 por el diferencial de x. Bueno, si colocan la función, esta función en la calculadora científica, luego los límites de la integral, les arroja el valor de probabilidad de que en un día diario, en un día dado cualquiera, el consumo sea de más de 12 millones de kilowatt hora. Ahora, si lo hacemos con R, más sencillo, y siguiendo el mismo razonamiento, la acumulada hasta 12 será P gamma, 12, 3, que es alfa, y 1 sobre beta. R, entonces, para poder trabajar R en la distribución gamma, tengo que introducir los comandos en este orden y de esta forma. X alfa y 1 sobre beta. Entonces, para calcular la probabilidad de que exceda los 12 millones, voy a hacer 1 menos P gamma, 12, 3, 1 medio. Y fíjense cómo nos arroja el mismo valor de probabilidad, tanto con la calculadora como con R. Bueno, perdón. Perdón. Bueno, otro punto, el punto B dice, encuentre la probabilidad de que en un día determinado el consumo de energía sea, encuentre la probabilidad de que en un día determinado el consumo diario de energía sea de 5 millones de kilowatt hora o menos, es decir, 5 millones o menos. Me está pidiendo la probabilidad de que X sea menor o igual a 5. ¿Cómo será con la calculadora? Tendré que calcular la integral de 0 hasta 5, porque es la acumulada, ¿no es cierto? Resuelvo y fíjense que les va a dar 0,45, 61, 869. Si lo resuelvo con R, es más sencillo, directamente sé que es la acumulada hasta 5. Entonces en ese caso será P gamma, 5, 3, 1 medio. Bueno, y observen cómo arroja el mismo resultado. Hasta aquí entonces la distribución gamma.
La distribución gamma que acabamos de ver, de estudiar, tiene dos casos particulares, el modelo gamma. Uno es el modelo exponencial negativo, es decir, cuando en el modelo gamma alfa es igual a 1, puedo modelar a gamma como una exponencial negativa. Y cuando en el modelo gamma se presenta el caso particular que alfa es igual a n sobre 2 y beta es igual a 2, en ese caso particular puedo modelar esta modelo gamma como un modelo chi cuadrado. El modelo chi cuadrado tiene la particularidad que sus parámetros es n. N son los grados de libertad. Eso lo voy a explicar más adelante cuando lleguemos al modelo chi cuadrado. Pero los grados de libertad, para ir adelantándoselos, es el número de variables independientes con las que estoy trabajando en ese modelo en particular. Es el número de variables independientes. X1, X2, X3, X4, todas las variables independientes que presente mi modelo, por ejemplo, si son 5, n va a ser igual a 5, quiere decir que el modelo chi cuadrado tiene 5 grados de libertad. Esos son los grados de libertad. No es nada tan complejo tampoco. Bueno, entonces, vamos a repasar la distribución exponencial negativa. Dijimos que la gamma la podía modelar como una exponencial negativa en el caso particular en el que alfa es igual a 1. Si yo sé que la función de densidad del modelo gamma es esta, que se presenta en el primer recuadro, si yo hago alfa igual a 1, quiere decir haciendo alfa igual a 1 en esta función de densidad, es decir, coloco 1 donde está alfa, se me reduce a esta otra expresión, f de x minúscula, que es la función de densidad de la exponencial negativa. Fíjense, me quedaría 1 sobre beta a la alfa, o sea, beta a la 1, que en definitiva me queda beta, por gamma de 1, que es 0 factorial. El factorial de 0 es 1. Entonces, gamma de alfa desaparece de la ecuación, porque se hace igual a 1, por x a la alfa menos 1, es decir, x a la 1 menos 1. 1 menos 1 es 0. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces x desaparece porque vale 1 por e a la menos x sobre beta. Esa expresión queda. Y si se sigue cumpliendo, sí o sí, que esta función de densidad, que ahora es la de la exponencial negativa, se cumple exclusivamente cuando x es mayor o igual que 0. La función de densidad de la exponencial negativa vale 0 en otro caso. Supongamos que x tomara valores negativos, la función de densidad se hace 0. La distribución exponencial negativa también se utiliza para modelar problemas del tipo de tiempo de falla. Por eso es que x siempre es positiva, porque no existen valores negativos del tiempo, ¿no es cierto? Además, la exponencial negativa tiene la particularidad de que alfa es igual a 1 sobre beta. En la exponencial negativa, entonces, alfa siempre vale 1, pero beta puede tomar otros valores. Es alfa solamente la que vale 1. Pero fíjense que si la exponencial negativa a alfa la llamamos 1 sobre beta y la reemplazamos acá, me quedará 1 sobre 1 sobre alfa. Porque beta, si la despejo de acá, beta es igual a 1 sobre alfa.
Si hago 1 sobre alfa, se invierte, ¿no es cierto? Lo multiplico, se invierte, lo que alfa está dividiendo y me queda que es igual a alfa por e a la menos, me queda que es igual, perdón, a lambda por e a la menos lambda por x. Se me redujo más. Entonces, de ahora en adelante sabemos nosotros que la función de densidad de la exponencial negativa es igual a lambda por e a la menos lambda por x. Para x mayor que 0 y valdrá 0 esta función de densidad en otro caso. Por ejemplo, que x, si x es negativa, vale 0. No se cumple la función de densidad. Bueno, el modelo exponencial negativo. X tiene distribución exponencial si su función de densidad tiene la siguiente expresión, que es la que acabamos de resolver. Se le llama exponencial porque fíjense que tiene la variable en el exponente. E está elevado a la x, por eso se le llama exponencial. Para x mayor que 0, lambda también es mayor que 0, y además siempre recordar que para este modelo beta es igual a 1 sobre lambda. Los valores de esperanza y varianza son sencillos. La esperanza es igual a 1 sobre lambda y la varianza es igual a 1 sobre lambda al cuadrado. También modela problemas del tipo tiempo de falla. Ya vamos a hacer un ejercicio. Bueno, al igual que todas las distribuciones que hemos visto, existe una familia de curvas. En el caso de la exponencial negativa, fíjense cómo está graficada en función del parámetro. Entonces el parámetro de la, perdón que no lo había mencionado, del modelo exponencial negativo ahora será lambda. Y bueno, fíjense cómo a medida que lambda disminuye, la gráfica se tiende a estirarse un poco más. No es tan sesgada a la izquierda como la gráfica verde. Estrictamente decreciente es la gráfica verde. A medida que lambda crece, entonces se estira un poco la gráfica. Luego, la función de distribución exponencial, si yo quiero hallar la expresión de la función acumulada de probabilidad, ¿se acuerdan que lo habíamos logrado? En la calculadora científica integrábamos entre un límite inferior, que era un valor numérico, y x, y la calculadora lo que nos arrojaba como resultado era una expresión matemática en función de x, que es la función de acumulada de probabilidad, que ese sí es un valor de probabilidad. Bueno, si hiciéramos esa misma experiencia en la calculadora, obtendríamos esta expresión, f de x lambda, porque ahora el parámetro es lambda, valdrá 0 cuando x es menor que 0, porque no toma valores negativos, y tendrá una expresión igual a 1 menos e a la menos lambda por x, cuando x es mayor o igual que 0. Bueno, y verían que la calculadora les arroja entonces esta gráfica. Esta es la gráfica de la función acumulada de probabilidad, que es simplemente una gráfica. Si yo elijo un valor en el punto, en algún punto voy a tener el valor de probabilidad para ese valor de variable. Como esta es la gráfica de acumulada de probabilidad, simplemente parándome sobre la gráfica yo ya obtengo un valor de probabilidad.
en estas gráficas de la función de densidad, las áreas sombreadas bajo la curva son probabilidad, pero en esta no, porque ya es el valor de probabilidad acumulada. Entonces, simplemente parándome en un punto, yo sé cuál es el valor de probabilidad para la variable, ¿no es cierto? Bueno, es lo mismo que habíamos visto para continuo. Entonces, acá hay algunas particularidades del modelo exponencial. Es una importante distribución continua que está relacionada con la distribución de Poisson. ¿Se acuerdan que se les había comentado? Que ya la hemos estudiado en la unidad 2 de probabilidad. Estas dos distribuciones tienen muchas aplicaciones en la investigación de operaciones. Bueno, en la teoría de cola, es la línea de espera. Es el tiempo entre llegadas, por ejemplo, entre dos compradores a una caja de supermercado. Ese tiempo de llegada tiene todo un estudio que se le llama teoría de cola. Entonces, por ejemplo, están relacionadas con dichas aplicaciones por el hecho de que si se supone que los sucesos ocurren de acuerdo a la distribución de Poisson, es decir, 3 accidentes en tal esquina por hora. Eso era lo que analizábamos en Poisson. Número de ocurrencia por unidad de tiempo. Entonces, puede usarse la distribución exponencial negativa para determinar la distribución probabilística del tiempo transcurrido entre tales sucesos. Si hay 3 accidentes en tal cruce de calles a la semana, eso lo puedo modelar con Poisson, pero el tiempo que transcurre entre un accidente y el otro, eso lo modelo entonces con una exponencial, con un modelo exponencial. A eso se refiere. Entonces, por ejemplo, si la llegada de los clientes a un banco se produce de acuerdo con la distribución de Poisson, por ejemplo, llegan 3 clientes en el día por Poisson. Si eso sucede de acuerdo a esa distribución, podemos utilizar el modelo exponencial para determinar la distribución probabilística de los intervalos de tiempo entre llegadas. Entre que llega un cliente y el segundo cliente, ese tiempo de espera lo podemos modelar, o de llegada, con una distribución exponencial. Fíjense que la distribución exponencial tiene el mismo parámetro lambda que la de Poisson. Entonces, el lambda de Poisson también es el parámetro de la distribución exponencial. Pero además, ahora sí, tener presente que beta va a ser igual a 1 sobre lambda. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, todavía no. Entonces, dice, la distribución exponencial modela la distribución de tiempos entre la presentación de 2 eventos sucesivos, con lambda igual a 1 sobre beta. Si el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo t tienen una distribución de Poisson, con lambda igual a alfa por t, será número esperado de eventos que ocurren en la unidad de tiempo. Bueno, nos está comentando lo mismo que yo ya les he dicho. Lambda es, entonces, el lambda que utilizamos para Poisson, la tasa de ocurrencia. Entonces, a la variable aleatoria x, si la trabajamos con un modelo de Poisson, será una variable discreta, porque Poisson lo hemos estudiado para variables discretas, y se acuerdan que hacía referencia a cantidad de accidentes, cantidad de llegadas, cantidad de clientes en este caso,
que llegan a un taller en una hora. Entonces es número de ocurrencia en la unidad de tiempo. Pero para la distribución exponencial definimos una nueva variable y continua y que en este caso es el tiempo, que será en este caso para la exponencial la variable aleatoria, el tiempo que transcurre entre la llegada de dos clientes al taller. Por ejemplo, son dos ejemplos nada más. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Dice, la vida en años de cierto interruptor eléctrico tiene una distribución exponencial con una vida promedio de 2 horas. La vida promedio está hablando de la esperanza. Y se acuerdan que la esperanza en la exponencial era 1 sobre lambda. Quiere decir que 1 sobre lambda es igual a 2. Dice, si 100 de estos interruptores se instalan en diferentes sistemas, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 30 fallen durante el primer año? Entonces, lo primero que hacemos es definir la variable en estudio. Fíjense que dice la vida en años de cierto interruptor eléctrico tiene una distribución exponencial. Desde ya estamos viendo que me está diciendo que es una distribución exponencial. Si es vida en años es porque es tiempo, entonces es una variable continua. Por lo tanto, la variable X será igual a la vida de un interruptor eléctrico, porque está hablando la vida en años de cierto interruptor eléctrico. Luego dice, si 100 de estos interruptores se instalan en diferentes sistemas, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 30 fallen durante el primer año de vida? Bueno, entonces, si vamos a modelar la variable aleatoria X, se distribuye según una exponencial con parámetros X, beta igual a 1 sobre lambda igual a 2. Como me pregunta sobre la probabilidad de que estos interruptores fallen, ¿cómo es que dice? Durante el primer año de vida. Los interruptores en general, yo voy a colocar, tengo que calcular entonces la probabilidad de que X sea menor o igual a 1, es decir, que fallen dentro del primer año de vida. Eso es lo mismo que calcular la acumulada hasta 1. Y eso será igual a 1 menos E a la menos 1 medio. ¿Se acuerdan que la función de densidad, la función de probabilidad acumulada era igual a 1 menos E a la menos 1 sobre lambda? 1 sobre lambda era, creo. A ver, no recuerdo. Esto es mayúscula. Sí, 1 sobre lambda. 1 menos lambda a la X. A ver cómo está acá. X vale 1 y beta es igual a 1 sobre lambda. A la menos lambda por X, dice. Perdón, voy a volver a la fórmula. Menos lambda por X. Y ahí es 1 a la menos 2. La esperanza es 2 o 1 sobre lambda. Eso lo voy a revisar y se los... en todo caso, si lo tengo que corregir, se los aviso. Pero bueno, si nosotros reemplazamos en la expresión 1 menos E a la menos 1 medio, fíjense que nos va a dar este valor de probabilidad, 0,3935. Si lo resuelvo con R,
tengo que calcular la acumulada hasta 1, por lo tanto será Px 1, 0,5, porque acá sí el parámetro para R es 1 sobre lambda, por eso es 0,5. Luego, como a mí me pide que calcule la probabilidad de que a lo sumo 30 fallen en el primer año de vida, la variable aleatoria ahora sí cambia porque me está preguntando, cuando me dice de que 30 fallen durante el primer año de vida, está haciendo referencia a la cantidad de interruptores. Por eso y ahora cambia la variable en estudio y es la cantidad de interruptores que fallen en una muestra de 100, porque fíjense que más arriba lo menciona. Dice, si 100 de estos interruptores se instalan en diferentes sistemas, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 30 fallen durante el primer año de vida? Será entonces la probabilidad de que I sea menor o igual que 30, porque dice a lo sumo o 30 fallen. Si yo lo quiero resolver, tengo que resolverlo como una binomial, porque fíjense que tengo el valor de probabilidad, que ya me lo dan, ¿se acuerdan que siempre era un dato? Ya lo habíamos calculado en el punto anterior. N, que es el tamaño de la muestra, y en este caso es 100, y bueno, y tengo el valor de la variable. Entonces, para la binomial era P binom, la acumulada será 30, abro paréntesis, 30, 100, 0, 3935, y ahí, fíjense, me arroja el valor de probabilidad para el caso de que 30 fallen durante esa es la probabilidad de que 30 interruptores fallen durante el primer año de vida. Es en definitiva lo que el ejercicio me está preguntando. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente distribución. La distribución chi cuadrado, que se acuerdan que habíamos dicho que al modelo gamma lo podíamos trabajar como una distribución chi cuadrado cuando alfa era igual a n sobre 2 y beta era igual a 2. N en este caso son los grados de libertad. Dice, si nu es un entero positivo, le puedo llamar nu o le puedo llamar n, pero también nu hace referencia a los grados de libertad, al igual que n. Ya lo vamos a ver en un ejercicio más adelante. Por eso, si nu es un entero positivo, porque los grados de libertad, como les había dicho, son la cantidad de variables con la que estoy trabajando ese modelo. Por eso sí o sí tiene que ser un entero positivo. O estoy trabajando con una variable, 2, 3, 4, 5. No puede tomar valores negativos. Entonces X tiene una distribución chi cuadrado con parámetros nu, que es los grados de libertad. Si la función de densidad, eso P de F hace referencia a la función de densidad, es la función de densidad gamma, como ya les decía, porque la podemos modelar como un modelo gamma, con alfa igual a n sobre 2 y beta igual a 2. Entonces, la distribución chi cuadrado, la función de densidad tendrá parámetros x y nu. Los parámetros son x y los grados de libertad. Esta expresión que ustedes ven acá es la expresión de la gamma, en la que he reemplazado el valor de beta por 2, estará elevada en este caso a alfa, que es n sobre 2, por la gamma de alfa. Por eso dice gamma de n sobre 2 por x a la alfa, por eso ahora será x a la n sobre 2 menos 1. Eso por e a la menos x sobre 2.
Y también X, el valor de la variable siempre será positivo porque seguimos en la distribución gamma. Es decir, con este modelo también seguimos calculando tiempos, por eso X solamente toma valores positivos. Y también vamos a ver que las gráficas siempre están ubicadas en el primer cuadrante. Es decir, que los valores de la variable siempre serán valores positivos. Bueno, fíjense que la esperanza de la gama es alfa por beta. Es decir, que simplemente lo que hace acá es reemplazar, porque para la chi cuadrado alfa es n sobre 2 por beta, que es igual a 2, es decir, que la esperanza es igual a n en la distribución chi cuadrado. Y la varianza, que también son grados de libertad, la varianza será alfa por beta al cuadrado, que será n sobre 2 por 2 a la 2, porque beta vale 2. 2 a la 2 es 4, entonces me queda que la varianza es igual a 2n. Eso es todo. Bueno, esta es la familia de curvas para chi cuadrado, pero fíjense que ahora el parámetro son los grados de libertad, que es nu o n. Bueno, acá está representada como n, y fíjense cómo a medida que n crece, la gráfica se hace un poco más simétrica. Es bastante más simétrica. Se parece un poco más a la campana de Gauss. En el eje de las X está el valor de la variable y en el eje de las Y, como siempre, el valor de función de densidad. Bueno, acá hay más... perdón, una cosa que no les indiqué acá en el gráfico para que vean, estos valores de grados de libertad n, fíjense que el valor de la esperanza para la chi cuadrado es n. Entonces pueden ver que n es el valor de la variable. Es el valor, perdón, de la esperanza o la media. Entonces fíjense que para la curva roja n es 3, la esperanza. Para la que ahora no es mu en la chi cuadrado es n. El valor de la esperanza para la media es n igual a 10, que está acá. Y el valor de la esperanza para la gráfica verde es n igual a 3. Bueno, de la grada. Acá también hay otra familia de curvas en función a los grados de libertad. Y los grados de libertad n, dijimos, eran la esperanza. Entonces fíjense que para la azul será así, roja será 10, para la fucsia será 15, y así. Lo voy a anotar en una de las gráficas. Y fíjense que para la lila es 25. Esa es la característica. Bueno, vamos a ver otra distribución, la distribución Weibull. También, por supuesto, X es una variable continua y tiene una distribución Weibull si la función de densidad de X es la siguiente. F de X, alfa y beta, ahora los parámetros serán X, alfa y beta, tiene la siguiente función de densidad. Alfa sobre beta a la alfa por X a la alfa menos 1 por E a la menos X sobre beta elevado a alfa. Para X mayor que 0. Y eso me dará 0 de otra manera. Es decir, los valores de la variable siguen siendo valores positivos.
de la variable. Y bueno, también tiene la característica que cuando alfa es igual a 1, la función de densidad se reduce a la distribución exponencial. Es una característica. Si ustedes acá hacen alfa igual a 1, les va a quedar la expresión de la exponencial. Fíjense que dice que, sin embargo, hay distribuciones gamma que no son Weibull y viceversa. Por lo tanto, una familia no es un subconjunto de la otra. Bueno, nosotros a veces no tenemos forma de darnos cuenta si la gamma o Weibull es exponencial. Directamente, si la Weibull que estamos trabajando es gamma, perdón. A nosotros en general, en los enunciados, nos van a decir con qué modelo trabajar ese problema en particular que nos están dando. También obtenemos una familia de curvas. Por ejemplo, tenemos alfa y tenemos beta. También tenemos parámetro de forma y parámetro de escala. Lo que se puede ver, esas son sus valores de parámetros. Simplemente que alfa en este caso es 10 siempre y beta va aumentando. Entonces lo que se ve en esta familia de curvas, que a medida que aumenta beta, la gráfica se va corriendo hacia la derecha, es como que se va estirando, es como que tiro de la gráfica azul y fíjense cómo va haciéndose más baja, se va pareciendo también a la campana de Gauss y se va corriendo hacia la derecha. Esa es una característica de la Weibull. Esta es otra familia de curvas también. Tenemos alfa y beta. Acá esta familia se presenta para distintos valores de alfa y beta siempre vale 1. En el caso en el que alfa y beta es 1, fíjense cómo es estrictamente decreciente. En los otros casos se asimila mucho, ¿no es cierto?, a la campana, se hace algo más simétrica, nada más. Porque, bueno, no hay desplazamiento hacia la derecha, porque beta siempre se mantiene constante en esta familia de curvas, siempre es 1. Eso es lo que está mostrando, nada más. Bueno, otra distribución más que vamos a ver es la long normal. Se llama long normal justamente porque en su expresión está involucrado el logaritmo natural de la variable, en este caso, que vamos a estudiar. Se dice que una variable aleatoria x tiene una distribución long normal si la variable aleatoria y es igual al logaritmo natural de x. Tiene una distribución normal. La función de densidad resultante es una variable aleatoria long normal cuando el logaritmo natural de x está normalmente distribuida con parámetros mu y sigma. Es decir, se le llama long normal justamente porque aparece en la expresión involucrada el logaritmo natural de x, el logaritmo de la variable. Pero fíjense, ¿por qué se le llama también normal? Porque, bueno, sus parámetros son mu y sigma, como en la normal, y además tiene la característica que esta distribución está normalmente distribuida. Es decir, también se asemeja a una campana de Gauss. También, como hemos visto, los valores de x en casi todas estas distribuciones, hemos visto que los valores de x son positivos. Acá también, x es mayor o igual que 0.
es decir, que solo puede tomar valores positivos. Y esta función también se hace cero si x es menor que 1, si x toma valores negativos, como ya lo hemos venido estudiando. Entonces, ahora en la log normal, los parámetros son la media y la desviación estándar. Entonces, fíjense, en la gráfica 1 tengo mu igual a 1 y tengo una desviación estándar igual a 1. Bueno, 1 está acá. Tiende a una distribución normal. No es normal. Fíjense que no está centrada la curva azul en el 1 precisamente, que es su media. Por eso tiende a una distribución normal. En el caso de la curva roja, tiene media mu igual a 3, que está acá, y una desviación estándar de 1,75. Y la gráfica fucsia tiene media 3, mu 3, y una desviación estándar igual a 1. Bueno, esta es otra, estamos viendo la log normal y esta fibila no va acá. Del modelo beta lo vemos más adelante. Estábamos viendo el log normal. Entonces, hasta ahí con eso hemos visto algunas características de la log normal. ¿Qué nos van a decir? En el enunciado seguramente que modelemos ese ejercicio según una log normal. Bueno, acá esta es otra distribución. Distribución se llama t-student. Tiene esta función de densidad que es algo complicada. Nosotros lo vamos a resolver en R, pero de todas formas lo tenemos que ver. Y es si sea x una variable aleatoria continua con esta expresión como función de densidad f de x, la función de densidad en la t-student tiene parámetros x y nu, es decir, x y grados de libertad. Fíjense que en la expresión están involucradas nu, que son los grados de libertad, y también está involucrada la función gamma, que es la función factorial. ¿Qué característica tiene la t-student? Que ahora sí x puede ser puede tomar valores dentro de la recta de los reales, tanto negativos como positivos. Por eso x dice mayor o igual que menos infinito, menor o igual que alfa. Y nu, que es los grados de libertad, que son los valores de las cantidades de las variables con las que estoy trabajando el modelo, sí siempre es mayor que 0. Entonces, x se distribuye como una t-student con nu grados de libertad. Ese es el parámetro de la t-student. Bueno, fíjense, una t-student, yo puedo obtener una variable t-student a partir de una variable z normalizada. Fíjense, si z es una variable aleatoria con distribución normal estándar, que ya lo habíamos visto, y nu, o le llamamos b mayúscula, una variable aleatoria con distribución chi cuadrado con nu grados de libertad, le llamamos b entonces a una variable aleatoria chi cuadrado con nu grados de libertad, porque ese era el parámetro de la chi cuadrado. Y además son independientes entre sí, es decir, que z, la variable aleatoria z, con distribución normal, y la variable aleatoria b, con distribución chi cuadrada, son independientes entre sí, entonces la distribución de la variable t de student será igual a esta expresión.
T será igual a Z sobre la raíz de la variable chi cuadrado sobre n, y eso tiende a una T de Student. En los problemas creo que nosotros no vamos a modelar, pero sí tenemos que saber que a partir de una normal y una chi cuadrado puedo obtener una T de Student. N, esta N minúscula, son los grados de libertad de la chi cuadrado también. Bueno, entonces, también tiene gráficas la distribución de Student. Dijimos que la T de Student, el parámetro son los grados de libertad. Bueno, si nosotros modelamos los valores de función de densidad, que es bastante completa la gráfica, y vamos dándole distintos valores a los grados de libertad, están acá en la gráfica, obtenemos esta familia de curvas. Fíjense que los valores de la variable ahora sí pueden tomar valores negativos, la T de Student. Bueno, vamos a ver otro modelo de distribución. También es bastante complicada la expresión de la función de densidad. Fíjense que en este caso los parámetros son X, Nu1 y Nu2. Es decir, tiene tres parámetros, que serán X, grado de libertad 1 y grado de libertad 2. Eso sería si yo tengo dos conjuntos, por así decirlo, de variables independientes. En una tengo 5 variables y en la otra tengo 6 variables. A eso se refiere. También se cumple esta función de densidad cuando X es mayor o igual a 0 y es 0 en otro caso. Esta distribución se conoce como F de Fisher de Snedeker con Nu1 y Nu2 grados de libertad. Un poco complicado. A ver si... Bueno, fíjense. Este es un teorema. Tengo una variable U mayúscula, tengo una variable B mayúscula. La U se distribuye según una chi cuadrado con 1 grados de libertad. Ese cuadro, bueno, está de más, no va nada ahí. No importa, está pero no va nada. Tengo una variable U mayúscula que se distribuye como una chi cuadrado con 1 grados de libertad. Y tengo otra variable B mayúscula. Y si tengo otra variable B mayúscula que se distribuye como una chi cuadrado con Nu2 grados de libertad, tendré que U y B, y además, si U y B son variables independientes, entonces estas dos variables que se distribuyen según una chi cuadrado, las puedo modelar como una F de Snedeker, como una variable F de Snedeker, que será igual a la variable sobre los grados de libertad, a la variable U, que es una chi cuadrado, sobre sus grados de libertad, sobre la variable B mayúscula, que también es una chi cuadrado, sobre sus grados de libertad. Eso lo puedo modelar como una F de Fisher de Snedeker. Si yo tengo dos variables chi cuadrado y independientes entre ellas, la puedo modelar entonces como una variable, como una, variable con distribución F de Fisher de Snedeker. Bueno, ¿cuáles son las propiedades?
si F tiene una distribución F, de función de densidad F, con nu1 y nu2 grados de libertad, entonces F' es igual a 1 sobre F, tiene una distribución F, pero B2, o sea, pero con nu2 y nu1 grados de libertad, en ese orden, de tal forma que, bueno, esto es algo más algebraico, pero hace referencia a lo que acabamos de ver. Si tenemos dos variables modeladas según un h cuadrado y además son independientes, y una tiene nu grados de libertad y la otra tiene nu1 grados de libertad y nu2 grados de libertad, simplemente lo que me está diciendo es que la puedo resolver como una distribución f de Fisher-Besnelko, nada más. Eso es más algebraico que otra cosa. Bueno, en la f de Fisher-Besnelko, entonces, el parámetro son los grados de libertad. En este caso le llamamos n. Fíjense, acá tenemos para n igual 2, n2 igual 5 y n1 igual 5. Bueno, pero no, fíjense que acá en la gráfica dice cómo van cambiando los grados de libertad. En este caso, en la gráfica primera, a medida que crecen los grados de libertad, también la gráfica se va estirando y se va corriendo. Y en esta otra gráfica, también a medida que crecen los grados de libertad, se va estirando y se va corriendo hacia la derecha. Eso uno lo analiza una vez que está en la gráfica, digamos. Bueno, estos también son teoremas y viene a mostrar lo que ya hemos estado hablando. Puedo tener una distribución normal y también modelarla como otra, o puedo tener variables con distribución chi cuadrado y modelarla como una Fisher-Besnelko. Es decir, ¿qué dice acá? Si x1, x2, xn son variables aleatorias independientes que tienen distribuciones normales con media mu1, mu2, mu-n y varianzas sigma 1, sigma 2, sigma n respectivamente, entonces la variable aleatoria y también va a tener una distribución normal. Eso es lo que está diciendo. Si hago la sumatoria de variables aleatorias normales y que son independientes entre sí, voy a obtener una variable aleatoria normal también. A1, A2, AN son valores numéricos, nada más. Eso es todo lo que dice. Esta misma forma de cálculo se cumple para el caso de la media y de la varianza, sigma cuadrada. Fíjense que la media de la variable aleatoria que halle será igual a las sumatorias de las medias de cada una de las variables aleatorias involucradas. Y la varianza de la variable aleatoria que encuentre y será igual a la sumatoria de las varianzas correspondiente a cada una de las variables. Y A1, A2, AN son valores numéricos. Se puede tomar cualquier valor. Puede ser uno u otro valor. Pero si A1 igual a 2 igual a n igual a 1, si eso es 1, diríamos que la suma de las variables aleatorias normales independientes es otra variable aleatoria con distribución normal. Bueno, son condiciones lineales, se le llaman lineales porque están todos los valores de la variable elevadas a la 1 y simplemente son sumatorias, nada más. Bueno, esto también hace referencia a algo muy parecido.
Si x1, x2 y xn son variables aleatorias mutuamente independientes que tienen respectivamente distribuciones chi cuadrado con un grado de libertad nu2 hasta nu-n, entonces la variable aleatoria que encuentre, resultante de las sumatorias de todas esas chi cuadrados, va a ser una variable chi cuadrado, y va a ser chi cuadrado, y los grados de libertad de esa variable que haya será igual a la sumatoria de los grados de libertad de todas las variables x independientes, que también son chi cuadrado. Es muy parecido a lo anterior. Eso se cumple. Y finalmente, que esto es lo último, dice, si x1, x2, xn son variables aleatorias independientes que tienen distribuciones normales idénticas con media mu y sigma cuadrado, entonces la variable aleatoria y será la sumatoria, fíjense, de x menos mu sobre sigma, todo eso al cuadrado. ¿Se acuerdan que x menos mu sobre sigma era una variable estándar, z? Z es igual a x menos mu sobre sigma. Si yo hago, estandarizo todos los valores de las variables normales y hago la sumatoria, obtengo una variable chi cuadrado con nu igual a n grados de libertad. Que los grados de libertad serán la cantidad de variables que sumé para obtener esta variable y. Eso es todo. Bueno, con esto hemos terminado la teoría de distribuciones de probabilidad continua. Es el último punto y hemos terminado la materia. De ver la materia, hemos visto todo, solo queda la práctica. Que estoy preparando una presentación PowerPoint porque no lo quiero presentar en lápiz y papel. Pero bueno, esto sería todo por hoy porque ya hemos terminado de ver todo. A partir de... voy a habilitar el práctico ya. Y bueno, hay 15 días para entregarlo. Profesora, disculpe, ¿a partir del día de hoy, 15 días? Sí. Perfecto. Yo estoy preparando una presentación PowerPoint de los ejercicios que les he subido al aula virtual. En cuanto tenga algunos, se los voy a subir al aula virtual para que los tengan de modelo para ir resolviendo el práctico. Que espero que sea hoy. Bueno, no pude corregir los prácticos del fin de semana. Tuve una complicación de salud, pero lo voy a hacer a la brevedad. Eso les quería avisar porque les había dicho que los iba a corregir el fin de semana. Pero lo voy a hacer a la brevedad. Profesor, entonces por hoy ya estamos listos. El jueves que viene tenemos la teoría, la práctica, la resolución de la práctica, y el otro jueves entregamos el trabajo práctico. ¿Es así el orden? Sí, porque ya hemos terminado de ver toda la materia. No tenemos más temas para ver. Bueno, profesora, ya estamos entonces. Bueno, entonces voy a irles subiendo algunos ejercicios resueltos para que tengan como modelo. Pero bueno, en este PowerPoint hay algunos ejercicios resueltos con los valores de los comandos y los parámetros.
Y bueno, a las 19 voy a estar en la consulta. Por si quieren ver algunos ejercicios. Listo, profesora, muchas gracias. Bueno, nos vemos a las 19 y si no el jueves. Bueno, Gracias, profe. gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego, que estén bien. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao.